Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el nutriólogo Ledesma. Ya en este momento vamos a presentar nuestro ya cuarto episodio de la tercera temporada de NutriPodcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, y es para mí un verdadero honor y un gusto y un agasajo, ¿no?, aquí presentar a mi amiga Sabi Camacho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sabi. Hola, amigo. El gusto y el placer, el honor y la alegría es mía. Qué bueno, pues es mutuo el sentimiento. Para quien no conozca a Sabi, es ella, bueno, aquí voy a durar unos 10 minutitos. No. La mitad de la presentación. No, voy a ser breve, si me permites, y ser breve, voy a destacar aquí como lo más, ahorita que estás más activa que estás, pero la verdad es que tienes trayectoria bastante amplia. Es profesora de la Universidad Tecnológica de Monterrey, fundadora de Nutrir México. Es también miembro de la Red de Nutrición Basada en la Evidencia, Red Nube. También es cofundadora y directora de editorial Conexión Nutricional. Y bueno, en diferentes universidades ha destacado como directora de la carrera, así que ahorita vamos a entrar un poquito también en ese tema. Y también en el 2013-2014 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, que hace poquito tuvieron su congreso bastante padre, muy hermoso, y coordinadora de médicos residentes y miembro del Comité de Investigadores de División de Enseñanza en el 2006-2007, en el Centro Médico Luis Alfonso López Mateos. Bueno, la verdad es que me pasaría aquí un bastante tiempo leyendo tu currículum, lo cual me da mucho gusto, pero creo que ahorita, Sabi, si me lo permites, es entrar al tema de telenutrición, que es una palabrita nueva, bueno, relativamente nueva con los colegas que estamos incursionando en lo digital, pero ahorita ya nos dirás alguna información más precisa sobre desde qué conoces o desde cuándo conoces tú la telenutrición, si se ha aplicado y cómo se ha aplicado, cómo la has aplicado hasta cierto punto esa dinámica. Quiero nomás comentarte brevemente la parte de mi experiencia. En el 2015 ya se hablaba de telemedicina en el sector salud. Y yo, como parte de trabajador de la Secretaría de Salud, nos invitaban a ser parte de ese proyecto. Al final no se hizo nada, no se empleó, no se desarrolló, ahora sí que no le invirtieron a las computadoras, ¿no?, para poder dar la telemedicina, y entre esa telemedicina existía la parte de la orientación nutricional. Pero bueno, para que nos vayas guiando más a este tema de telenutrición, me gustaría cederte los micrófonos y hablarnos un poquito de sus inicios. Pues mira, realmente el término de telemedicina, o sea, empieza desde la telesalud, que es brindar la atención del profesional de salud, cualquiera de sus áreas, vía remota, a través del uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente, pues, empezó por teléfono, ahora con
con el tema del COVID, pues se ha incrementado más el tema de teleconsulta, utilizando videoconferencia. Empezó la telesalud y la telemedicina. Los primeros estudios que están publicados son de la década de los 60, entonces tampoco es que con la pandemia se haya inventado la telemedicina. Sin embargo, sí, para hablar de telenutrición, ya como término del concepto de telenutrición, realmente hay muy poca investigación. De telemedicina o de telesalud o de teleconsulta aplicado para la consejería o la educación nutricia o la prescripción dietética, sí hay información, pero ya como concepto de telenutrición se empieza a publicar y a hablar en el 2015 de este término, y si nosotros hacemos una búsqueda en PubMed, hay cerca de entre 48,000 artículos para telemedicina y 50,000 artículos de telesalud y 14 artículos para telenutrición. Entonces, realmente es relativamente joven la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación de las TICs en el proceso de atención nutricia, en la consulta de nutrición. Y esto es porque como nutriólogos o nutricionistas seguimos siendo, en la mayoría de los casos, muy pesocentrista. Entonces, si yo no peso a mi paciente, no puedo brindar atención. Si yo no mido a mi paciente, no puedo brindar atención. Y si va a estar vía remota, pues ¿cómo voy a pesar a mi paciente? Entonces, esto ha sido uno de los impedimentos en la incorporación de telenutrición como una de las prácticas profesionales en nuestra área, justo porque sí seguimos sintiendo que si no hacemos la antropometría, pues no podemos, y específicamente si no pesamos y medimos a nuestro paciente, pues es difícil brindarle la atención. Y justo lo que se ha visto es la atención híbrida, en donde la primera consulta, por ejemplo, se hace la evaluación y el seguimiento ya se da en línea, o se puede utilizar la teleconsulta en nutrición poniendo énfasis en otros indicadores, que podemos medir y que no son subjetivos, o sea, que los indicadores clínicos, pruebas bioquímicas, conocimientos, para que eso se vea, ver indicadores de salud más allá del peso y eso poder hacer la evaluación. Sí, estás en lo correcto, y esto ya existía este protocolo. De hecho, ahorita estoy viendo aquellos formatos que yo tenía en aquel momento y te lo describo un poquito. Era un informe mensual que es el Sistema de Información de Salud, que es el SIS, en la Secretaría de Salud. Todas las dependencias, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Secretaría de Salud y todos los hospitales llevan información semana con semana a la jurisdicción sanitaria, y de ahí, pues bueno, se basea la información, y ya se tenían las claves y las variables de la información que debía de tener si tú atendías a pacientes en telemedicina o de manera remota, incluso hasta por vía teléfono. O sea, porque uno pensaría que podía ser nada más computadora y paciente, y realmente no. Exacto. Fue teléfono en su momento, en 2015, y sí, venía la parte de cirugía, la parte de pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría, electrocardiogramas y toda la parte de bioquímica. Entonces, esto te da un panorama más amplio de no solamente pesar y medir y saber los pliegues, ¿verdad? ¿No? Ya acá te da, acuérdate que, bueno, acordarse un poquito a los que nos están escuchando, es que nada más es un indicador, es un dato de seguimiento, la antropometría, más no es un diagnóstico como tal preciso. Exacto. Todavía no es. Y que además, otro de los detalles es que realmente, por ejemplo, proceso de atención nutricia,
que es un protocolo para brindar la atención y la atención por parte del profesional de nutrición para resolver problemas de nutrición, también es relativamente reciente. O sea, los primeros protocolos, los primeros artículos son publicados en el 2003, y cuando nosotros como nutriólogos o nutricionistas trabajamos desde el proceso de atención nutricia, vamos a tener una gran cantidad de indicadores que podemos medir y evaluar para detectar problemas de nutrición. Para que te des una idea, son más de 1,000 indicadores, más de 1,100 indicadores que podemos evaluar justo en la evaluación nutricia, en donde está la parte de antropometría, pero también están los datos bioquímicos, los datos clínicos, los hallazgos físicos, toda la parte de historia de la alimentación y de alimentación y dieta, conocimientos, la historia clínica del paciente, creencias, el ambiente, actividad física. Entonces, si nosotros centramos todo nuestro diagnóstico, por ejemplo, en el peso, pues sí, la parte de teleconsulta se nos cierra, porque decimos, bueno, si no peso al paciente, ¿cómo hago un diagnóstico? Pues lo que tenemos que hacer para poder entrar a teleconsulta es, primero, tener un buen entendimiento del proceso de atención nutricia y ver todos los indicadores que puedo medir, y a partir de ello, quitarle un poco el peso al peso y centrarnos en otros indicadores de salud. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿para quién sí y para quién no es la telenutrición? Pues mira, la telenutrición sí se puede para hacer educación nutricia, consejería nutricia. Si nosotros necesitamos tener no nada más el peso, hay indicadores físicos que sí tenemos que hacer, o sea, una evaluación física que no nada más el peso, también antropometría, por ejemplo, que yo quisiera hacer evaluación dietética en un atleta de alto rendimiento en donde yo sí le estoy llevando el control de la ganancia de músculo, de la ganancia de peso, de la variación de peso, pues sí tendría que tener ese recurso físico. Pero lo que se puede hacer es, bueno, hay algunos casos o en algunas condiciones en donde el indicador antropométrico no es tan relevante como los indicadores bioquímicos, por ejemplo, en un paciente que tiene diabetes, que el problema de nutrición son el consumo de hidratos de carbono de manera elevada, la falta de apego o de adherencia al plan, y que no tiene que ver con indicadores antropométricos, pero que sí necesitamos tener atención en indicadores bioquímicos, se puede utilizar la teleconsulta. En pacientes pediátricos, por ejemplo, en donde necesitamos ese seguimiento de peso y estatura para evaluar crecimiento, tal vez pudiera ser un poco complicado, pero en niños, por ejemplo, que tienen un crecimiento y un desarrollo normal y necesitamos hacer ajustes, por ejemplo, que es una diabetes tipo 1 o niños que tienen alguna alergia alimentaria, o que necesitan alguna modificación en su alimentación que no tiene que ver con crecimiento y desarrollo, también se puede hacer. Entonces, realmente una habilidad que muchas veces no lo utilizamos y que es una habilidad fundamental en el ejercicio de la nutrición es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que te va a permitir saber a qué paciente puedes atender, porque a lo mejor tú puedes hacer una intervención vía remota, pero el paciente, por la edad a lo mejor, o por el apoyo, o está solo, o no conoce, no tiene esas habilidades digitales, se le va a dificultar. Entonces, a ese tipo de paciente no lo puedes, va a ser más difícil. Entonces, parte del pensamiento crítico primero te dice a qué paciente sí le puedes recomendar la atención vía remota y a quién no. Y también puedes ver qué indicadores vas a evaluar en qué momento, porque no tenemos que evaluar todo en la primera consulta.
Así. Hay cosas que justo ese pensamiento crítico y ese juicio clínico te lo va dando la experiencia de saber, a este tipo de paciente en particular necesito ver, no sé, conocimientos o creencias, que eso es lo que tengo que modificar. En otros, pues el tema de actividad física. En otro, pues tengo que poner más énfasis en la parte de bioquímicos. En otro, a lo mejor sí, la intervención va a estar muy centrada hacia la parte de antropometría. Entonces, eso te va a ir dando la pauta de ofrecer ese servicio, esa atención vía remota a través de la telenutrición. No, qué padre, no, sí, me estás aclarando unas de las grandes dudas que está surgiendo, pues, no, al cabo no creo que pase muchos años, ¿no? Para poder utilizar esas herramientas. Es que ya viene muy fuerte la UCIT, la parte de las unidades de se me va ahorita las herramientas tecnológicas de colaboración, en la cual lleva ciertos segmentos, son 4, ¿no? Que son la parte de solución de contacto, es cómo solucionas el contacto, si por vía mail, por correo electrónico, si va a ser contigo directamente por WhatsApp, por mensaje, MS, porque todavía hay pacientes que te mandan mensajitos, ¿no? Por WhatsApp, no quieren el WhatsApp. Y en el caso de la antropometría, muy acertadamente mencionas que sí, en algunos casos tendría que ser presencial, pero si, por ejemplo, tenemos un paciente o un niño paciente en otro estado, también colaborar con los colegas y que el nutriólogo pediatra, el nutriólogo deportista, te pueda evaluar y que en ese momento, pues, tal vez pudiera ser como propuesta, le cobre el paciente, pero tú llevar el seguimiento. Exacto. Te pase el nutriólogo te pase la información y tú darle el seguimiento de vía remota. Y que además también la telenutrición no nada más nos da la oportunidad de ampliar nuestro servicio y nuestro rango de atención, también permite que pacientes, por ejemplo, pacientes adultos mayores, uh-huh, que pues movilizar a un paciente y que de la cama al carro y del carro a la casa y al consultorio y del consultorio de regreso, uh-huh, pues hay pacientes que nada más en el trayecto se pueden tardar 1 hora, o a lo mejor el especialista en nutrición geriátrica no está en la ciudad en donde reside el paciente. Eso también te da la oportunidad de tener el contacto con el especialista, aunque no tengas la posibilidad de ir físicamente al consultorio. Entonces, la teleconsulta o la telemedicina de manera general también nos ayuda a acercar el servicio de nutrición a los pacientes que físicamente tendrían ese impedimento para ir a consulta. Correcto. Y sí o sí, me parece que vamos a coincidir con esto, Xavi, es la parte digitalizar tu consultorio. Ahorita estoy viendo algunas notas de Facebook que tú ya puedes rentar como si fuera un consultorio dentro del metaverso, pues. Exacto. Entonces, ya tienen ustedes su aviso de privacidad, su consentimiento informado digital, porque luego a veces eso se necesita dentro de la telenutrición, tener tu documentación, tener todo bien en regla, porque le da una mejor profesionalización a tu servicio. Entonces, para ir llegando y finalizando esta NutriCharla, Xavi, unos minutitos nada más, lo que nos da aquí el espacio, la Socinum, es que ¿qué mensaje le darías a los nutriólogos que ya tienen su consultorio y tuvieron sus dudas, todavía tuvieron sus dudas ahora en la pandemia, a digitalizarse? ¿Y qué mensaje también le darías a los estudiantes? Mira, la tecnología tiene que ser un aliado, no un enemigo. Y la tecnología, desde el uso de software, redes sociales, plataformas de cobro, plataformas para la teleconsulta,
debe de ser una herramienta que nos permita hacer más simple o más sencillo, más eficaz, de mayor calidad, la atención que brindamos. Tal vez la consulta la voy a seguir dando de manera presencial, pero puedo utilizar herramientas digitales para automatizar ciertos procesos. A lo mejor, pues, parte de la historia clínica se la mando antes al paciente para que me la conteste. O la parte del cobro me la puede hacer vía transferencia o vía plataforma. O puedo tener en mis redes sociales, por ejemplo, yo sigo dando consulta presencial, pero en mis redes sociales pongo el link para agendar y que agenden directamente conmigo a través de una plataforma de asistente virtual o de agenda. Esos son detalles que a lo mejor, si por el tipo de paciente yo tengo que sí o sí ver físicamente a mi paciente, empezar a utilizar otras herramientas digitales que me permita ser más eficiente mi consulta. Y si tengo la posibilidad de brindar la atención vía remota, hacerlo. La pandemia nos vino a enseñar dos cosas. O los pacientes se les daba la atención vía remota o se les dejaba de atender. Porque en muchos casos al paciente ya no se le podía atender en el hospital o en la torre de consultorios o en la torre clínica o en la torre médica. Entonces, ahí ver la posibilidad, y eso implicaba que el paciente no recibía la atención y que de nuestra parte perdíamos ese ingreso. Entonces, el brindar hoy la atención, va a haber pacientes que por gusto o por necesidad quieran seguir teniendo la consulta presencial, dar esa opción. No todo lo tenemos que hacer digital, no todo tiene que ser teleconsulta, pero el incorporar ese servicio le da también al paciente que quiera esa posibilidad de, pues voy al consultorio o no. Y eso pues nos abre también más puertas en el mercado laboral. Sí, y casi para ir cerrando ese contexto, esa idea, hace poquito hablabas fuera en el Congreso, escuché comentaste que las máquinas no nos van a sustituir todavía. Van a pasar un buen rato para que nos sustituyan y el factor humano, el factor de salud va a crecer más de lo que uno piensa. Entonces, mientras más preparado esté uno en lo digital, es como saber inglés, ¿no? Es como tener el otro idioma. Es una herramienta necesaria a veces más. Y alguna invitación, algo que les quieras comentar aquí a nuestra audiencia, Sabi. Pues que una gran habilidad es el pensamiento crítico, pero otra también es la posibilidad de mantenernos como estudiantes toda la vida. O sea, si sentimos que ya lo dominamos y que yo ya me sé la nutrición porque ya me gradué y ya tengo mi cédula profesional, esa es la primera forma en la que las máquinas sí nos van a sustituir. Si nosotros seguimos siendo nutriólogos que nada más se dedican a bajar de peso o a subir de peso sin la consideración de el cuidado de la salud y nada más nos dedicamos a dar dietas basadas en calorías y en macronutrimentos, la tecnología sí nos va a sustituir. Pero si hacemos dosificación de micronutrimentos, si evaluamos la calidad de la dieta, si vemos esas modificaciones en el estilo de vida, la consideración de los determinantes sociales de la salud, si vemos también una evaluación integral, la modificación de conductas, la educación nutricia, la consejería nutricia, entonces, no nada más en la teleconsulta, en la consulta física, pues el trabajo siempre va a haber. Pero pues eso es nada más qué tanto queremos explotar y expandir nuestra carrera. Así es. Aquí me gustaría nada más como terminar este comentario diciéndoles que el apostarle a la nutrición, a la telenutrición como tal, como
parte alternativa si quieren, o sea, ir atendiendo ese tema, pero ya, o sea, irse digitalizando a partir de estas vacaciones de diciembre para que entren con todo ahora en enero. La verdad es que es una buena forma de evolucionar como nutriólogos, porque luego sí a veces hay colegas que saben mucho, aplican muy bien la nutrición de manera presencial, pero ¿por qué no digitalizarlo? ¿No? Y bueno, ya hay de gustos a gustos, no se les puede exigir, ¿verdad? Pero sí que si tienen la posibilidad de poder aprender un poco más, bueno, también se pueden acercar con Savi, se pueden acercar a toda la red que ellos manejan para poderse actualizar en esta parte de lo digital. Y que bueno, para mí me ha caído como anillo al dedo, desafortunadamente en la pandemia, pero afortunadamente para pues mi profesión. Entonces, pues yo les agradezco mucho su tiempo. Por aquí ya mandan unos saluditos en otras de lo que son las redes de YouTube. Y pues te saludan, Savi. Gracias y nos estamos viendo en la siguiente podcast. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre platicar contigo. Gracias, Savi. Bye. Bye.